Ondas del cercado, donde el mundo nunca duerme. Ríe, canta, viaja sin prisa. Tu espíritu levanta y enciende. Ondas del Cercado, 94.5 FM, haciendo radio contigo. Esto es una muestra de que en Venezuela se ejerce la libertad de expresión. El siguiente es un programa cultural y educativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin que se requiera la orientación de madres, padres, representantes o responsables. Queremos invitarte a la hora del almuerzo a que tu mesa se convierta en un altar para que junto a tu familia puedan agradecerle al Dios de la provisión y al mismo tiempo rescatar los valores de la unidad familiar. Almorzando en familia, de lunes a viernes por Cercadeña Estéreo, haciendo radio contigo. Buenas tardes, esto es Almorzando en Familia, desde aquí, desde Ondas del Cercado 94.5 FM. Y en esta hora le decimos a ustedes buen provecho. Le damos gracias a Dios nuestro Señor, Padre Celestial, por permitirnos estar un día más estudiando la Santa Palabra. Le enviamos un saludo muy especial de parte de la Iglesia Mi Renuevo. El tema de esta semana es la sabiduría divina. La sabiduría divina. Este tema es muy importante, ya que Dios nos dice en su palabra, en las Santas Escrituras, que debemos de pedir, buscar sabiduría. Veamos qué dice en Proverbios capítulo 8. Leamos. Dice, ¿acaso no está llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? Toma su puesto en las alturas y a la vera del camino y en las encrucijadas, junto a las puertas que dan a la ciudad, a la entrada misma, grita a voz en cuello. A ustedes los hombres los estoy llamando. Dirijo mi voz a toda la humanidad. Ustedes los inexpertos adquieran prudencia. Ustedes los necios obtengan discernimiento. Escúchenme, que diré cosas importantes. Mis labios hablarán con justicia. Mi boca expresará la verdad, pues mis labios detestan la mentira. Las palabras de mi boca son todas justas. No hay en ellas maldad ni doblez. Son claras para los entendidos e irreprochables para los sabios. Esto ha sido Proverbios capítulo 8 del versículo 1 al versículo 9. Y vemos aquí cómo dice en la Escritura que la sabiduría está clamando para que le presten atención, en pocas palabras. Así que dice que prestemos atención a esas palabras. Sabemos que Cristo representa también la sabiduría, porque Dios habita en él en plenitud. Así que sus palabras son para nosotros palabras sabias. Toda la palabra de Dios son palabras sabias. Pero ¿cómo debemos de prestarle atención a aquellas palabras que nos ha dicho Cristo en la Escritura expresadas? Qué bueno es saber que contamos con el Todopoderoso para llegar a este tema. Y es que su Santo Espíritu nos puede guiar a entender lo que es la sabiduría. Ahora sabemos que es necesaria, que es muy valiosa, que está dirigiendo su voz a la humanidad. ¿Usted cree de verdad esto? Pues claro que sí. ¿Será igual una persona sabia a una persona que carezca de sabiduría? Pues se sabe que no es igual. Pero ¿acaso una persona vale más que otra en cuestiones delante de Dios? Pues no, todas las personas tenemos un valor incalculable y somos apreciados por la presencia del Señor.
Sin embargo, no todos buscan a Dios, no todos quieren a Dios, pero Dios ama todas las almas. En la semana pasada comentamos, el alma para Dios es como un tesoro. El ser humano para Dios es un tesoro. No en vano dijo que el cielo es su trono, en el cielo está su trono, y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces decía en el versículo 8, las palabras de mi boca son todas justas, no hay en ellas maldad ni doblez. Eso lo dijo en el versículo 8 del capítulo 8 de Proverbios. Entonces vemos que dice que las palabras de la boca de Dios, que es el Dios todopoderoso, el sabio, de todos los sabios, el Padre Celestial dice, las palabras de mi boca son todas justas, no hay en ellas maldad ni doblez. Recordemos que estamos hablando el día de hoy de la sabiduría divina. La sabiduría divina es como Dios, justa, buena, porque solo Dios es bueno, agradable, perfecta, como es su voluntad, es puro, es lo más hermoso. Ese es nuestro Padre Celestial. La sabiduría divina viene de Él, pues Dios ha creado todas las cosas. Así que esta sabiduría representa el bien. Nosotros debemos de seguir esta sabiduría para poder hacer la voluntad de nuestro Dios. Y decía en el versículo 9 lo siguiente, las palabras de Él son claras para los entendidos e irreprochables para los sabios. Así que debemos de ser entendidos y sabios. Y fíjense que dice más adelante del versículo 10, dice, opten por mi instrucción, no por la plata, por el conocimiento, no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y ni lo más deseable se le compara. Estamos leyendo Proverbios capítulo 8, del versículo 10 en adelante. Dice, yo, la sabiduría, convivo con la prudencia, y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso, dice la sabiduría. Con esto vemos que la sabiduría divina no posee en ninguna manera lo que es el mal, sino más bien es el bien. La sabiduría es el bien. La sabiduría de Dios es el bien porque Dios es el bien. Decíamos que en la palabra de Dios que Dios representa la mayor sabiduría. Así como es Rey de Reyes y Señor de Señores, Él también es el más sabio y Él es el que ha creado la sabiduría. Por eso le atribuimos esta palabra al Dios Todopoderoso. Y continuamos del versículo 14 en adelante. Míos son el consejo, dice, y el buen juicio. Míos son el entendimiento y el poder. Por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. A los que me aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. Fijémonos aquí en una cosa, Jesucristo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. Muy sabiamente nuestro Señor nos dijo esta palabra. Así que dice en el versículo 17, a los que me aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. Así que debemos de buscar sabiduría. Continuamos la lectura y dice, conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino, mi cosecha sobrepasa a la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras. Mucho antes de sus obras de antaño, fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas, dice la sabiduría. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Fíjense
que la sabiduría está desde antes de la creación del mundo, pues Dios hizo el mundo con sabiduría. Pues qué bella e importante es tenerla. Así que hoy le podemos decir, hacer una pausa aquí un momento en la lectura y decirle al Padre Celestial: Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día. En este tema sobre la sabiduría divina, pensamos y reflexionamos que necesitamos de ella. Te pedimos sabiduría, Padre eterno, porque sabemos que así haremos mejor tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y continuamos leyendo desde el versículo 27 en adelante. Estamos en Proverbios capítulo 8 y dice: cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, allí estaba yo afirmando su obra, dice la sabiduría. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia, me regocijaba en el mundo que Él creó, en el género humano me deleitaba. Y ahora, hijos míos, escuchen, dichosos los que van por mis caminos, atiendan a mi instrucción y sean sabios, no la descuiden. Vemos aquí que la sabiduría viene de Dios. Leímos hasta el versículo 33 de Proverbios capítulo 8. Esta palabra nos recuerda a Isaías capítulo 11. Veamos qué dice. Del tronco de Isaí, dice, brotará un retoño. Del tronco de Isaí brotará un retoño. Un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y dice, él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Y dice más adelante en el versículo 5, la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Esto fue Isaías capítulo 11 del versículo 1 al versículo 5. Y vemos la importancia de lo que es tener el Espíritu del Señor. Fíjense que del tronco de Isaí, decía en el versículo 1 del capítulo 11, que brotará un retoño. Y esta palabra ya se cumplió, de hecho, esta profecía ya se cumplió porque de Isaí nació David. Y de esa descendencia, pues vino el Mesías. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 1, cuando habla de la tabla genealógica de Jesucristo. Y dice que de David vino también el Mesías. Pues de toda esa descendencia, empezando desde Abraham, pues salió Jesucristo. Usted dirá, ¿Jesucristo? Sí. Pues José, el carpintero, que fue el que se casó con María, la madre de Jesús, él es descendencia directa de Abraham y por supuesto del rey David, del que fue el rey David. Y de allí, bueno, vino Jesucristo, nuestro Señor. Así que le damos gloria a Dios por eso. Y aunque sabemos que el Señor Jesucristo nació por obra y gracia del Santo Espíritu de Dios, sabemos también que fue muy importante lo que era la descendencia. Pues José, el carpintero, siendo el papá de Jesús, pues también le transmitió su oficio. Jesús Cristo también fue carpintero. Qué curioso que hay un dicho por allí que dice, padre es el que cría. Pues sí, fíjense que José no fue el papá directo del Señor Jesucristo. Es decir, porque el Señor Jesucristo
nació en María la Virgen, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Ella no estaba aún casada con José el carpintero, sin embargo, el Señor la visitó y concibió a María este hijo aún siendo virgen. Fue un milagro extraordinario de parte de Dios, pues se esperaba que el Mesías iba a nacer y tenía que ser directamente del Padre Celestial. Qué importante es el papá que cría y su enseñanza. Fíjense que José y María siempre escucharon, le prestaron atención a las palabras de Dios. No solamente en las Sagradas Escrituras, sino a la revelación que Dios les dio con respecto a su Hijo Jesucristo. De hecho, Dios le dio el nombre a ellos para que le pusiesen Jesús. Qué importante es ver que necesitamos sabiduría divina y que debemos prestar atención a sus palabras, tal cual como José y María prestaron atención. No en vano el apóstol Pablo nos dice que para conocer mejor a nuestro Señor debemos de pedir espíritu de sabiduría y de revelación. Bueno, Él nos lo dijo indirectamente y directamente también cuando Él le dice: pido a Dios en oración que les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcan mejor. Pues Él nos estaba hablando en el contexto para que hagamos así su buena voluntad. Así que el Espíritu del Señor está sobre el Señor Jesucristo, pues Él leyó una vez en la sinagoga Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí. Más adelante dijo: y esta palabra hoy se ha cumplido delante de vosotros. Y fíjense que decía en Isaías 11: el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Fíjense que Dios habla del espíritu de sabiduría aquí en Isaías capítulo 11. Qué importante es saber que necesitamos del Espíritu del Señor, que es el Espíritu Santo, para que venga sabiduría a nosotros. ¿Usted lo ha creído? Pues la palabra nos expresa que la necesitamos. Y dice la Escritura que Dios creó la sabiduría antes, ¿verdad? Como primicia, antes de la creación del mundo. De hecho, la misma sabiduría dice: y yo me recreaba, yo me alegraba por el género humano cuando Dios creó al ser humano. Qué importante es esto. Dice: el Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. Es curioso esto, ¿no? Así que con esta pequeña curiosidad podemos decir que podemos estudiar las Escrituras para entender un poco más lo que es la sabiduría. Y dice: mi fruto es mejor que el oro fino, mi cosecha sobrepasa la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. Así que vemos la importancia de la sabiduría. El tema del día de hoy: la sabiduría divina. Y leíamos en la primera parte de Proverbios capítulo 8, entre otras partes de la Escritura. Y continuando desde el versículo 32 en adelante dice: y ahora, hijos míos, dice la sabiduría, escúchenme, dichosos los que van por mis caminos, atiendan a mi instrucción y sean sabios, no la descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece ama a la muerte. Esto fue del versículo 32 al versículo 36 y ahí termina el capítulo 8 del libro de Proverbios. Fíjense que al final dice: quien me rechaza se perjudica a sí mismo. Es decir, que necesitamos la sabiduría. Y más adelante dice: quien me aborrece ama la muerte. Pues sabemos que Dios es vida. Así que vemos qué delicado es rechazar la sabiduría divina. Debemos de amar la sabiduría. Fíjense que aquel que aborrece la sabiduría divina ama a la muerte. Pues sería como aborrecer a Dios. Porque Dios es sabio en todas sus obras
Y Dios con la sabiduría hizo todas las cosas, inclusive el género humano, es decir, el ser humano. Así que hoy podemos tomar una nota que definitivamente no debemos de rechazar la sabiduría. Y bueno, cuando estamos leyendo, finalizando ya la lectura de Proverbios capítulo 8, y el tema de esta semana es la sabiduría divina, pensamos y reflexionamos que es necesario pedir esta sabiduría divina a nuestra vida. Y fíjense que también en Proverbios capítulo 2 nos dice Dios sobre la inteligencia y el conocimiento. Veamos, refrescando un poco esta palabra, cómo expresa Dios lo que nos hace falta. Dice: Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Esto fue del versículo 1 al versículo 5 de Proverbios capítulo 2. Sabemos que dice en la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y fíjense que en Isaías 11 veíamos que el Espíritu del Señor reposará sobre el retoño de Isaí. Fíjense que la descendencia prometida es Jesucristo. Y obviamente también reposó sobre el hijo de Isaí, que fue David. Sin embargo, sabemos que va directamente a la descendencia, esta palabra, al Señor Jesucristo. Sabemos que el espíritu del temor del Señor reposará sobre él. Vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu del Señor reposó sobre él. Y él dijo: la sabiduría se demuestra por sus hechos. Cuando expresaba, cuando hablaba, cuando hacía todas esas señales, milagros y maravillas, nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra dijo: la sabiduría se demuestra por sus hechos. Así que la sabiduría se reposaba sobre él por medio del Espíritu Santo. Qué importante es esto entenderlo, porque el Espíritu Santo también Dios nos habla de que ha de reposar sobre nosotros, que debemos de pedir el Espíritu de Dios. Así que si recibimos el Espíritu Santo, pues encontraremos también sabiduría. Pero es algo que debemos de pedir sabiduría, debemos de pedir discernimiento, debemos de buscar la inteligencia, debemos de apreciar el conocimiento de Dios, porque con sabiduría, inteligencia, discernimiento, en la obediencia al Padre Celestial, hallaremos el conocimiento de Dios. Y usted dirá: ¿el conocimiento de Dios? Pues sí, Dios lo tiene como una promesa para nosotros. Y de hecho siempre aprenderemos día a día sobre la palabra de Dios. Pero Dios dice que si tenemos sabiduría, si buscamos la inteligencia, si llamamos la inteligencia y pedimos discernimiento, fíjense que decía en Proverbios capítulo 2, y seguimos leyendo desde el versículo 4, dice: si la buscas como la plata, como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuál es este conocimiento santo y perfecto que Dios nos habla? Pues toda la palabra de Dios es un conocimiento de Dios, pero Dios quiere que encontremos su conocimiento como algo más allá de una letra. Dios nos habla aquí en un sentido de la revelación. Necesitamos revelación. La palabra ya está escrita y muchos dicen ya está revelada, pero también sabemos, todos los que hemos leído la palabra de Dios, que se revela a tu vida por medio de la revelación del Señor Jesucristo. Así que es interesante esto aquí, ¿no? Vemos en Proverbios capítulo 2, desde el versículo 6 en adelante, lo siguiente: porque el Señor da la sabiduría, dice, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón
y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas, de los que se apartan del camino del recto, para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Te librará de la mujer ajena, de la extraña, de palabras seductoras. Esto fue del versículo 6 al versículo 16. Vemos que Proverbios 2 nos habla de esta palabra. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá, la sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas. Vemos aquí que nos dice, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si buscas la sabiduría, dice, entonces comprenderás el temor del Señor. El temor del Señor. Fíjense que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Este temor es un temor santo, reverente, el temor del Señor. De hecho, en Isaías 11 decía, el espíritu del temor del Señor. Recordemos que el Espíritu de Dios viene sobre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios cree en Dios por su Espíritu. Sin embargo, debemos de pedir el Espíritu Santo porque Él nos enseñará todas las cosas. Como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, es una promesa que recibimos, así que debemos de pedir el Espíritu Santo y Él nos mostrará la sabiduría divina. Así que debemos de entender que la sabiduría es necesaria, pero el principio de la sabiduría es el temor del Señor, nos dice la Escritura. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y fíjense que pidiendo sabiduría también encontramos el temor del Señor. Así que hay que pedirla y debemos de también tener una disposición, un temor santo y reverente delante del Padre Celestial, respetarlo, creer en Él, creer en su palabra, tener una verdadera fe. Esta fe es una confianza plena en nuestro Señor de que su palabra es verdadera y así creeremos que recibiremos lo que estamos pidiendo, que es un consejo muy sabio de parte de Dios. Más adelante vemos en Proverbios capítulo 4 del versículo 6 al versículo 9 lo siguiente, dice, no abandones nunca a la sabiduría y ella te protegerá, ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría, por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Estima la sabiduría y ella te exaltará, abrázala y ella te honrará, te pondrá en la cabeza una hermosa diadema, te obsequiará una bella corona. Vemos que es hermosa la palabra de Dios y Dios tiene promesas también para aquel que pide sabiduría, para aquel que la busca, para aquel que la recibe. Con todo esto, en el tema del día de hoy, que es la sabiduría divina, buscamos que tengas un interés muy especial por ella, porque la sabiduría es fuente de inspiración para muchas cosas y es mejor hacer su voluntad con sabiduría. Fíjense que de la sabiduría brota la prudencia, la discreción, pues se recibe el conocimiento y nos ayuda a ver las cosas de una mejor manera, a entenderlas, a saberlas conforme a la voluntad del Señor. Viene a ser la sabiduría una comprensión más allá que cualquier comprensión humana. Viene a ser un entendimiento superior, una forma de ver las cosas desde el punto de vista de Dios. La sabiduría divina pertenece a Dios y es dentro del bien que vamos a entenderla como es. Y dice que es el principio de la sabiduría, el temor del Señor. Sabíamos ya de antemano, lo estábamos expresando, que el temor a Dios es un temor santo y reverente. No es un temor así como generalmente es conocido, ¿verdad? Que la gente, no. Es un temor santo y reverente. Es un respeto muy grande que le tenemos a nuestro Dios y a su santa palabra. Así que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, nos dice la Escritura. Y dice que reconocer la gloria y la grandeza de Dios, el prestar atención a sus palabras, el
escuchar sus consejos y ponerlos por obra, pues en resumen, es algo que Dios valora, estima y es de sabios hacerlo. No en vano dijo en Daniel capítulo 2 lo siguiente: suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. Pues sí, este es nuestro Dios. Pues Dios tiene el poder, la honra, la gloria, la alabanza. Y suyas son la sabiduría y el poder. Dice en la Escritura, recordamos un poco a Daniel capítulo 2, el libro de Daniel. ¿Usted ha escuchado que la sabiduría es oportuna? Pues sí, realmente lo es. Tal vez no lo he escuchado como tal, pero realmente la sabiduría es oportuna. ¿En qué sentido? Si usted va a hacer algo, ¿verdad? Y usted tiene sabiduría, Dios lo guía en ese momento, que quién mejor que darnos una guianza perfecta sino Dios para hacer cualquier cosa, pues usted tiene que hacer algo hoy. Y no puede esperar más tiempo, sino que tiene que ser hoy. Dios le dará la sabiduría en el momento justo. Eso es ser oportuno. La sabiduría es oportuna. ¿Por qué? Porque usted va a hacer las cosas bien y en el momento correcto. Qué importante es hacer las cosas en el momento correcto. Pues es de sabios el ser oportuno. Y fíjense también que no basta solo con ser oportuno, sino que lo que hagas sea correcto, valga la redundancia. ¿Y cómo vas a hacer algo correcto si no recibes la sabiduría? Pues usted dirá, se necesita conocimiento. Sí, usted va a manejar un artefacto o una máquina industrial y usted necesita un conocimiento previo para poder utilizarla de forma segura y correcta para usted. Así que el conocimiento es importante, sí. Así que ¿la sabiduría es conocimiento? No, la sabiduría no es conocimiento. Pero la sabiduría te permitirá manejar ese conocimiento de forma correcta. La sabiduría viene siendo una comprensión más allá de lo que es la realidad. Vas a comprender las cosas mejor cuando recibas sabiduría. Es decir, las comprenderemos mejor cuando recibamos sabiduría. Sabiduría divina, ¿es necesario? Claro que sí. Entendimiento, ¿tendrá que ver el entendimiento con la sabiduría? Claro que sí, tiene mucho que ver. En Proverbios, capítulo 2, vimos lo que expresaba Dios con respecto a la sabiduría y que habríamos de recibir el conocimiento de Dios. Vemos también en el Salmo 2 lo siguiente, que es que Dios nos llama a ser prudentes. Dicen, déjense enseñar, sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle alabanza. Y dice también en el Salmo 1, aquel que se deleita en la ley del Señor, día y noche medita en ella, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Y más adelante dice, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Así que debemos de rechazar toda maldad en nuestra vida, es decir, siempre cultivar nuestro corazón con la palabra de Dios, con el bien de Dios, que esto tendrá un fruto a su tiempo, como dice en el Salmo 1, deleitarse cada día en su palabra, cada día en su palabra. Seremos como árbol plantado a la orilla de un río, si obedecemos a nuestro Dios, y dice que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Ya sabemos que esta es una promesa del Señor, esta es una promesa de nuestro Dios. Si nosotros obedecemos su palabra, si nosotros nos deleitamos día y noche en su ley, en la santa palabra de Dios, pues entendemos que el amor es lo primero, pero debemos estudiar las Escrituras, debemos amar las Escrituras, debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Si obedecemos sus mandamientos, pues ciertamente se cumplirá lo que dice en el Salmo 1. Pues es imposible que Dios mienta y sabemos que es una verdad. Ahora usted es como un árbol, ¿verdad? Una planta que Dios sembró y fue creciendo. Dios le da ese crecimiento a esa planta, a esa semilla que Dios sembró en usted. Es un árbol que va formándose y que cuando llega su tiempo, dependiendo
de cómo sea este árbol que va creciendo, pues dará su fruto. ¿Por qué decimos dependiendo? Porque no es lo mismo una planta de durazno que una planta de parchita. No es lo mismo una planta, ¿verdad?, sembrada en una tierra donde hay poca agua, donde una planta que recibe toda el agua suficiente para su crecimiento. Digamos que hay variantes en cuanto a cómo o en qué condiciones va creciendo esa planta. Sin embargo, sabemos que para nosotros como hijos de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene a ser fuente de agua de vida para nuestro ser. Y continuamos aquí por Ondas del Cercado con el tema del día de hoy en Almorzando en Familia, la sabiduría divina. Un saludo muy especial de parte de la Iglesia Mi Renuevo para usted. Veíamos el Salmo 1 en la parte anterior, la importancia de deleitarse cada día en la ley del Señor. Cada día honrarle, cada día pensar en su santa palabra. Pues es como un árbol plantado a la orilla de un río, aquel que está siempre deleitándose en la ley del Señor, y dice que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Podríamos dar o citar un ejemplo. Un árbol de manzana tiene un tiempo para que dé fruto. Igual el café también. Usted siembra el café y también tiene un tiempo para que dé fruto. Pero cada especie, ¿verdad?, de semilla, cada semilla es diferente según su especie y tiene un tiempo para dar fruto. En nosotros como hijos de Dios podemos decir que va a depender de nuestra disposición, nuestras ganas de hacer la voluntad de Dios. Va a depender del conocimiento que estemos recibiendo de parte de Dios, porque le hemos buscado. Pero recuerden, Dios nos buscó primero, pero le hemos prestado atención a su palabra. Entonces llega un tiempo en que se da fruto. ¿Cuándo será el tiempo? Pues dependerá mucho de su dedicación y de verdad de que usted tenga un deleite por esa palabra. ¿Cómo puede conseguir esto? Pues con el Santo Espíritu de Dios. Sin Él es imposible. Hoy hablamos de sabiduría divina. Está dentro del bien, y esta sabiduría se le pide al Padre Celestial para comprender mejor todo lo que es la vida, todo lo que es su palabra, todo lo que hemos de hacer con sabiduría, porque la necesitamos para hacer las cosas no solamente oportunamente, sino correctamente, en base a la justicia, en base al amor de Dios, en base a su palabra, en fin, en base a sus mandamientos, deleitarnos en su ley, día y noche, tal cual como dice el Salmo 1. Así que seremos como árbol plantado a la orilla de un río, que todo lo que hace prospera y sus hojas jamás se marchitan, que a su tiempo da fruto. Así que no se preocupe si usted dirá, bueno, no he dado fruto, o todavía siento que me falta mucho en el Señor, en el camino del Señor. Pues el día que usted sienta que no le falta, ese día usted se alejó totalmente de la sabiduría, porque siempre hasta el último día de nuestra vida estaremos aprendiendo de la palabra de Dios. Es una fuente de inspiración, una fuente de conocimiento, porque allí hay algo más que una letra, hay revelación de parte de Dios para nuestra vida. Así que nosotros podemos entender que dependiendo de cómo nos dediquemos a nuestro Dios, también eso marcará una diferencia en cuanto al tiempo de dar fruto. Ahora, usted tiene un propósito divino, como todos los hijos de Dios, y es el servir a Dios. En la forma en que Dios le haya puesto en su corazón servirlo, usted lo ha de servir. Pero también usted debe entender que usted debe de crecer como un árbol que ha de dar fruto. ¿Y cómo ha de dar fruto sin el conocimiento? Hace un momento damos el ejemplo de manejar una máquina industrial. Usted va a ver una máquina industrial y de repente usted va a agarrar y la va a encender y la va a manejar así sin nunca haber tenido un conocimiento previo. ¿Verdad que no? Usted tiene que recibir una instrucción primero y conocer todo lo que es la seguridad, porque puede ser incluso peligroso manejar esta máquina industrial.
independientemente de cuál sea, usted necesita un conocimiento. Pues la vida la tenemos como algo muy preciado, ¿no? Pero si somos creyentes de Dios, entendemos que para comprenderla mejor debiéramos de estudiar la Santa Palabra. Y aprender a obedecer sus mandamientos va a ser por medio del conocimiento de Dios, es decir, el estudio de las Sagradas Escrituras y nuestro interés por aprender de ello y también llevar a la práctica lo que es la palabra de Dios. En vano no nos dice de que hagamos justicia, practiquemos la justicia. Y como dice en Santiago, en el libro de Santiago, ejercitémonos en lo que es la piedad. Debemos ayudarnos los unos a los otros y pensar y acordarnos de nuestro prójimo, demostrarlo con nuestras acciones. Y lo más importante, prestar oído a la sabiduría divina que siempre está pendiente allí, de que le prestemos atención para ayudarnos, para instruirnos. Es un tesoro valiosísimo que no podemos perder de vista, la sabiduría divina. Hoy hablamos de este precioso tema, la sabiduría divina, pero la próxima semana continuaremos con este tema porque ahora es que tenemos de qué hablar de este tema, ya que es algo vital, de suma importancia. Dicen que es lo primero que debemos de buscar, tener sabiduría divina. Ya de una vez que usted ha creído en Dios, debemos de buscar tener sabiduría divina. ¿Por qué? Porque usted la necesita. Nosotros todos como seres humanos la necesitamos para hacer la voluntad de Dios, que es lo que Dios nos ha mandado. Y bueno, en esta hora le damos gracias a Dios por su palabra y oremos. Padre Celestial, te pedimos sabiduría divina. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque reconocemos que debemos de comprender mejor tu palabra y también los caminos de esta vida. Debemos entender, Señor, mejor tu buena voluntad y ponerla por obra. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza y te entregamos toda nuestra labor de este día, de esta semana, toda la labor de nuestra vida. Te pedimos la guianza por medio de tu Santo Espíritu en esta hora, para que cada día podamos acercarnos más a dar ese fruto precioso que quieres que demos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, la próxima semana seguiremos estudiando sobre la sabiduría divina, ya que es súper importante entender sobre este tema. Es de vital importancia recibir la sabiduría divina y entender y comprenderla mejor. Bueno, le damos gracias a nuestro Dios y te invitamos a que escuches los programas de Almorzando en Familia de lunes a viernes por Ondas del Cercado 94.5 FM, tu cercadeña estéreo. Y estamos con la iglesia Mi Renuevo el día viernes, también el programa de Almorzando en Familia. Te esperamos. No dejamos de invitarte a los servicios en la iglesia los domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 6 de la tarde. El servicio especial de los jóvenes a las 3:30 de la tarde el día sábado. Almorzando en Familia, un espacio para compartir contigo una bella palabra de Dios. Te esperamos en la iglesia Mi Renuevo. Y donde quiera que te encuentres, siempre vive en acción de gracias, siempre vive con la disposición de amar, porque estamos seguros que el que ama ha de recibir también el amor del Padre en abundancia y también el amor de los seres que están a su alrededor. Aun si no te aman, Dios te enseña a que ames. El amor es lo primero. El primer mandamiento más importante es el amor. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo nos dijo esta bella palabra, esta bella enseñanza, que ahí se resumen toda la ley y los profetas. Pero ahora, como creyentes de Cristo, debemos de buscar la sabiduría divina. Es lo primero, dice. Pues el primer mandamiento es el amor, pero para buscar sabiduría, para entender mejor las Escrituras, mejor dicho, debemos de pedir sabiduría y debemos de recibirla porque Dios nos la quiere dar en abundancia.
El que le falte sabiduría, pídala, nos dijo el apóstol. En la carta de Santiago podemos ver esto. Así que le damos gracias a Dios. En esta hora te decimos, como siempre, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. Queremos invitarte a la hora del almuerzo a que tu mesa se convierta en un altar para que junto a tu familia puedan agradecerle al Dios de la provisión y al mismo tiempo rescatar los valores de la unidad familiar. Almorzando en familia, de lunes a viernes por Cercadeña Estéreo, haciendo radio contigo. Ondas del Cercado 94.5 FM en Barquisimeto. Yo amo a mi país. Venezuela, esta es mi tierra.